Ahí vamos de más. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes. En esta tarde estamos en el espacio de TXTV en su sección Retrovisor. Retrovisor es una mirada hacia atrás, una mirada introspectiva hacia nuestro interior. Hoy nos corresponde hablar de un tema que son los datos del cine. Y para eso tenemos un invitado especial, Felipe Gaitán Villanueva, que es mi hermano. Daremos un preámbulo antes de entrar en materia con sus vivencias, sus experiencias que vivió en los cines de la Ciudad de México y el área metropolitana. El próximo 16 de agosto se cumplirán 128 años de la primer exhibición del cine en nuestro país. Esta exhibición, que se realizó un 16 de agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec, siendo presidente el general Porfirio Díaz y un grupo de invitados. En este lugar recibió a Bernard Gabriel Bayre, enviados por los hermanos Lumière de Europa. Nuestro país fue en el primer lugar donde se exhibió una película o un cortometraje, ya que del continente americano, ya que Estados Unidos había sido vetado para este tipo de acciones. Posteriormente, en México, en nuestro país, se vinieron realizando algunas filmaciones. La primera filmación que se hizo en nuestro país fue que el presidente Porfirio Díaz, paseando en su caballo, y a la vez se hicieron otros 35 cortometrajes en la capital del país, Guadalajara y Veracruz, obviamente realizados por productores franceses. Una de las primeras proyecciones en nuestro país fue una película que se tituló Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec. La gente no alcanzaba a diferenciar entre lo que era la filmación y la gente pensaba que era realidad. Se presentó una gran conmoción en la Ciudad de México porque pues había muertos, había heridos y la gente pensaba que era de verdad. En 1897 se puede decir que se filmó la primera cinta silente de nuestro país. Fue una riña de hombres en el Zócalo. Los primeros realizadores mexicanos fueron Salvador Toscano, Guillermo Becerril y los hermanos Stahl y los hermanos Alba. Esto fue en 1906. Enrique Rosas en 1906 produjo el primer largometraje mexicano, Fiestas presidenciales en Mérida y visitas de Porfirio Díaz a Yucatán. En 1898 se presentó el aristógrafo o aparato inventado por un mexicano, Luis Adrián Lavie, que perfeccionaba las proyecciones e imágenes en relieve. En 1907, el actor Felipe de Jesús Haro realizó la primera cinta de ficción filmada en México, El grito de Dolores o La independencia de México. Esta cinta era proyectada en las escuelas. En 1907, Aventuras de Tip Top en Chapultepec y una película, El Rosario de Amozoc, en 1909. La Revolución Mexicana marcó un paréntesis. En 1917 se importaban cintas de Estados Unidos. En 1917, ese mismo año, se filmó una película, La luz, tríptico de la vida moderna. Este es oficialmente el primer largometraje del cine mexicano. Más adelante se filmaron En defensa propia, La tigresa, La soñadora, y esto marcó la primera época de oro del cine nacional. Ya más adelante, en 1927, el cine habló por primera vez en Estados Unidos. Ahí fue la primera película sonora, en 1927. Y en esta década se puede decir que fue la preparación para directores y técnicos
en el cine de Hollywood. Ahí encontramos algunos mexicanos como Ramón Navarro, Dolores del Río, Gilbert Roland, Lupe Vélez, los directores Fernando de Fuentes, Emilio Fernández, Roberto y Joselito Rodríguez. Se estaba preparando la época de oro del cine nacional. Pero con este preámbulo damos entrada a Felipe Gaitán Villanueva, que él tuvo la fortuna, la dicha de trabajar durante más de 40 años en los cines del distrito de lo que es la Ciudad de México actualmente. ¿Qué nos platicas, Felipe? ¿En qué época empezaste? ¿Qué experiencias viviste? Pero, a ver, vamos por partes. Mira, yo llegué a trabajar como office boy primero en la compañía Diana Films, que es la productora de las películas de la India María y otras películas más de otros. Y el dueño es Fernando de Fuentes, o sea, es el dueño de esa empresa, que fue un dueño. Y ahí empecé yo a conocer lo que es el cine. Y ya posteriormente la misma empresa, Diana Films, me invitaba a que yo fuera a supervisar sus películas a los cines. Los cines que eran en provincia, pues si les diría, vamos a hablar de Cuernavaca, de Texcoco, Los Reyes de la Paz, Naucalpan, o sea, cines de la periferia. Entonces yo me encargaba de supervisar las entradas de esas películas que ellos mandaban a exhibirse a los cines. Y ahí fueron unos años, después ya empecé a trabajar en los cines del Distrito Federal. O sea, tú empezaste como office boy. Office boy, y después fuiste ascendiendo a supervisar las películas, pero trabajaba igual de office boy, porque la noche que salía de trabajar yo iba a supervisar las películas a los cines. Y al otro día pues tenía que integrarme en mi trabajo como office boy de la empresa. De ahí fue hasta 1981 que estuve trabajando para esta empresa. Después del 81, 21 de marzo del 81, me contrataron como cobrador, gestor de cobranza del ICL Seguros, de los seguros, porque empecé a trabajar ahí. Pero sigue yo trabajando en el cine porque la empresa seguía pidiéndome que yo fuera a supervisar sus películas. Ya después estuve en la periferia, ya me metieron a los cines de la Ciudad de México, empezando con el cine colonial, que está ahí en Calzada. ¿Y en qué consiste la supervisión? ¿Ver las entradas? O sea, la supervisión es de que tienes que supervisar que el boletaje estuviera vendiéndose bien, y al final de cuentas contabilizabas el boletaje y hacías cuentas con el administrador, que en este tiempo eran administradores, sacar el porcentaje que le corresponde a la película, los impuestos y todo eso, ¿no? Y ya estando de acuerdo, pues tú firmabas una boleta que estabas de acuerdo a lo que había ingresado al cine y el porcentaje que le correspondía al productor, al que te mandaba, ¿no? Relativamente. Y eso fue mi trabajo durante 10 años, básicamente. Y yo seguía mis dos trabajos, cine, seguros. Y pues trabajé como supervisor, pues trabajé el Colonial, el Sonora, el Atlas, el Nacional, Chapultepec, Latín. Primero Olimpia, el Continental, el Chapultepec, el Diana. O sea, cines ya fuertes, con películas con mucho público, ¿no? Y se habló del cine Chapultepec, que fue uno de los cines donde se exhibió la película La Primera Risa en Vacaciones, que fue un tumulto de gente, fue un trancasísimo. Un fenómeno, sí. ¿En qué cine fue? Chapultepec. ¿Cuánta gente? Pues ahí... ¿Tuvo algún récord? Sí, pues realmente que el tiempo que estuvo exhibiéndose como 3 meses, metió un récord de 100 y tantos mil gentes, ¿no? Para ponerle una placa conmemorativa del cine que había exhibido esa película, ¿no? Pero filas. Filas, no, eran interminables. Era un fenómeno. Un fenómeno de Chapultepec. ¿El cine existe todavía? El cine Chapultepec ya no existe, ahora se llama La Torre Mayor. Desapareció. Porque algunos los compraron y los transformaron. Sí, o sea, la operadora de teatro se vendió. Ajá. La compró Salinas Pliego y lo usaba Raful, Alberto y Isaac. Y Salinas Pliego, como es primo de Carlos Salinas, pues fue el que entró a comprar la empresa. ¿Y qué cines tenían capacidad para mucha gente? Porque eran funciones... Bueno, el cine que más capacidad tuvo de gente, que más butacas tenía, era el cine Florida, que estaba en
Templo de Tepito. ¿Cuántos? 5.300 butacas. Qué locura. Sí. Era el cine más grande de todos. Ese cine en los domingos se abarrotaba de gente, se llenaba. Porque había permanencia voluntaria, había doble función de 2 películas, era cine familiar, todo el tiempo estaba lleno el cine. No te imaginas la cantidad de gente que veías tú en Estamos hablando de las décadas de los 80s. los 80s, el 1900. Sí, 80. O sea, entre los 78 y los 85 hasta Era los 85. Fue el preámbulo donde había el cine en su máxima esplendor, las salas de cine. Me platicabas, ahorita veníamos caminando, perdón, me platicabas de la película El Chanfle, con Chespirito, Roberto Bolaños, Don Ramón Valdés, Kiko. Esa película fue un fenómeno porque abarrotó muchos cines. A mí me tocó la fortuna, o lo que sea, de trabajar en el Cine Maravillas de Ciudad Nezahualcóyotl. Tanto gente había que había 2 taquillas, una pues en la pared fija y otra en el medio del lobby. Pues esta taquilla la gente la tiró por querer meterse al cine, porque no había capacidad, no había entradas para meterse a ver la película. Pero la gente, así que como decían en ese tiempo, te daban portazo. ¿Sí? Y llegó gente que se metió sin pagar por ver la película. Y ¿Qué película fue? El Chanfle. Ah, el Chanfle. El Chanfle, la película. Roberto Gómez Bolaños. Sí. Ramón Valdés, con Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Señor Barriga. ¿Cómo se llama la otra? De la Nieves. María Antonieta. De la Nieves. O sea, todas esas, y Florinda Mesa. Y la otra señora. Pero pues, fue un trancasísimo esa película. Y es que la película en sí, desde mi perspectiva, no tenía gran cosa. Es que el chavo, mejor dicho, el Chanfle, empieza a soñar que su hijo mete, ¿cuántos goles? 30 goles. 30 goles, o sea, y ese fenómeno la gente iba y te daba risa, te apreciabas pues en ese momento. Relativamente la atracción de la película pues era Kiko, que era el goleador. Era Enrique Borja de la América. Sí. Claro. Pero realmente el que se llevaba las palmas pues era Roberto Bolaños, ¿no? Dirigía, actuaba. No, era el aguador. Era el aguador del equipo. Y se le ponía enfrente a Don Ramón y le sobraba y le quitaba. Y Don Ramón Valdés personificaba a Ignacio Treyes. Exactamente. Y el árbitro fue Yamazaki. Arturo Yamazaki. Y tiene una tarjeta y el Chanfle fue y la recogió y que lo estaba expulsando porque le estaba entregando una tarjeta roja al árbitro. Y se veía como si estuviera expulsando al árbitro en el Estadio Azteca. Exactamente. Narraba Ángel Fernández. Ángel Fernández era el narrador. El narrador de la película. Inclusive el equipo contrario que era el Atlético Español. El Atlético Español. Ahí trabajó mucho trabajó ahí Rafael Amador, el hijo del Carlos Amador, dueño de los cines Real Cinema y Palacio Chino. Ahí trabajó él. Inclusive, perdón, el uniforme del Atlético Español de esa época, yo recuerdo, era un uniforme muy bonito, blanco, negro, y traía un toro al frente, y le criticaban porque según decía que estaban promocionando a un brandy, ¿no? Brandy veterano. Pero los dueños eran los españoles. Eran españoles. Los dueños del equipo. Porque de Necaxa pasó del Atlético Español. Okay. Y entonces ahí los españoles entraron en ese equipo. Y es lo que actualmente el Necaxa juega en Aguascalientes. Pero en fin, nos vamos al fútbol, pero no nos vamos al fútbol. Vamos a seguir platicando de los cines, ¿no? Ajá. Pues en Ciudad Nezahualcóyotl, pues ahí tienes el Cine Maravilla, Cine Lago, La Aurora, el Papá Noa, el Cine La Aurora que estaba allá, Los Patos. Pero esos cines ya no existen. Ya no existen, ya se acabaron. Los cines ya se acabaron, esos cines, pues llegó la época del beta, del cassette. Sí. Ese fue el que empezó a terminar con los cines. Pero antes de irnos un poquito más adelante, me hablabas de una película, Los Siete en la Mira. No, Los Siete en la Mira con Fernando Almada, Mario Almada, Jorge Reynoso. El hijo de David Reynoso, el hijo de Chelelo. Eso fue una película, fue también una época de... Ahí empezó la película de los pandilleros, que eran pandilleros, que eran dueños de las calles o lo que tú quieras, de los bares. Todo. ¿Tomarían como referencia a Nacidos para Perder? Nacidos para Perder, igualito a Nacidos. Pero a la mexicana. La mexicana. Esa película llegó a estar en el cine Mariscala.
que es en el eje central. Ajá. En un solo domingo es un cine que tiene capacidad para 3.300 gentes y se van a vender 27,000 boletos en un domingo. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y había permanencia Y voluntaria. todo el domingo veías el cine lleno, abarrotado y gente formada con filas afuera de 2-3 cuadras, esperando que la gente saliera para poder ingresar ellos. ¿A qué les empezaba la permanencia? A las 10:30 de la mañana. 10:30. El domingo había funciones de las 10 de la mañana que entraba la gente y a las 10:30 empezaba la primera película. Y la última pues era a las 10 de la noche. Pues a todas las 10 de la noche tenías el cine lleno en ese tiempo. Con 7 en la mira. 7 en la mira. Es que durante mucho tiempo el cine fue, yo creo que, paralelamente un poquito al fútbol, como uno de los espectáculos más recurridos por el pueblo, ¿no? Pues más bien era la distracción de la familia. Claro. Que la familia, iba al cine en conjunto todos. O sea, el papá, la mamá, el hijo, todos iban pues imagínate, el cine Mariscala te vendía 3,000 tortas en un domingo. Claro, tranquilo. Y ya eran unas tortas que no traían más que una embarrada de mayonesa con una de jamón y un chile en vinagre. Y muchísima gente se llevaba sus cosas para comer. No, la gente llevaba sus bolsas para su lonche. Sí, Memo, era eso. Tú el día en el cine Mariscala del domingo a las 2, 3 de la tarde, eran muladares de basura que no podía sacar la gente porque ¿qué comieron? comieran, ¿no? Y se quedaban ahí. Y hacían días de campo, por decirlo, ¿no? Relativamente así era. Yo recuerdo que de repente llegaban unos olores que decían, qué bárbaro, qué traen ahí, ¿no? Sí, ¿no? Pero el cine Mariscal, ¿ahorita en qué condiciones? El cine Mariscal se ha cerrado, está abandonado, no han hecho nada ahí, es un edificio muy viejo, muy ya todo deteriorado. Muchos cines están en esas circunstancias. Pues sí, está el Ópera también, el Colonial lo hicieron como bodega, porque metieron todas las cosas de operadora de teatros, el Cine Sonora le hicieron una comercial mexicana, el Cine Teatro le hicieron un estacionamiento público, el Nacional por ahí tiene por ahí una pantalla arriba y exhiben películas de 3, 4, 5X, ¿no? Por ahí. Ajá. Está ese cine todavía. Fíjate, Felipe Memo, qué importante es que haya mi hermano acudido a esto y buscar en nuestro retrovisor personal cosas que ya no están, pero que viven en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Y llegando de recuerdos y memorias, platicábamos del fenómeno de la India María. La señora Velasco. Mira, Mariela Velasco, la India María, esas películas se estrenaban en vacaciones. Cuando salían la gente de vacaciones, los niños, entraban a la película a los cines. Y eran películas que duraban 6 meses en cartelera, o sea, en los cines. El cine de la India María era el cine Metropolitan, que ahora es teatro. Hoy es teatro. Entraba esa película, como La Presidenta Municipal, que fue la primera película que dio fracasísimo. Luego El miedo no anda en burro. Ok, Mr. Pancho. La Madrecita. O sea, la película de la India María que tuvieron éxito fueron 11 películas que produjo Diana Films, de Fernando de Fuentes. Pero era infinidad de gente que iba a ver las películas de la India María. Para hacer publicidad a las películas, se hacían unos desplegados en los periódicos, tamaño de media cuartilla o más, para que la gente viera de qué fecha a qué fecha recibía la película. Y cada semana sacabas tus desplegados para que vieran las fechas el público, y era la mejor publicidad. La primera mejor publicidad para una película es la de boca en boca, y la segunda es el periódico, la publicidad del periódico. Porque en esa época, porque si tú te vas a ver una película y sales contento, la comentas con otra persona. ¿Y qué pasa? Pues ya la gente se la comenta a otra, y así. Hacer la publicidad de boca en boca es muy buena, pero para ellos era remacharla con un desplegado de los periódicos. Y la India María era fenomenal, ¿eh? Era película que filmaba, película. Pero sí, te los comento, las películas que filmó con Diana Films, la India María, fueron unos trancachísimos de taquilla. Pero después que ella se hizo productora y así hizo sus películas, ya no jalaron igual. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Porque hizo el Coyote Plumado, que ya no hizo nada.
hizo otra, pero había otra. Sí, es cierto. Yo me acuerdo de las últimas películas que ya eran como decepción, ¿no? Sí. Y luego como que ya no convencían. Ya no convencían. Sí, sí. ¿No? Y las, digo que fueron las 11 películas que hizo con Diana Films, que era el productor, eran unos... por decir, Fernando Fuentes decía, este año hicimos esa película, y luego tenían fechas para hacer la que sigue. Ya lo tenían ahí. Ya la tenían. Y tenían fechas de estreno. Inclusive, perdón, cuando estabas en el cine y pasaban los cortos porque te anunciaban la película a través de los cortos. Cuando se... había un intermedio. O sea, se llaman trailers. Se llaman trailers en aquel tiempo. O sea, no son cortos, son trailers. Entonces, si llevas un trailer y lo promocionabas 2 meses antes. Entonces, el acuerdo era de que este trailer va a exhibirse 2 meses porque la película viene en este cine. Y ese era el convenio del productor con operadora de teatros, que tenía que exhibir sus trailers 2 meses antes de que se exhibiera la película. Ahorita que mencionan eso, recuerdo también mucho que al inicio de las películas, además de los trailers, pasaban alguna especie de cobertura social. Eran promos. Como promos, que se casó el hijo de no sé qué, y algunas tomas, y ni sabíamos quiénes eran. Porque todo eso lo hacía Demetrio Bilbatúa. Ok. Era Demetrio el que hacía todo lo contexto de empezar la película. Antes de empezar la película, todo lo hacía Demetrio Bilbatúa. Ajá. O alguna noticia, ¿no? Sí, De repente muy exactamente. llamativa. Sí. Eso recuerdo, y por ejemplo también en lo que era, donde compraba uno los dulces. La dulcería. Recuerdo, no sé por qué, muchísimo de unos chocolates en triángulo, ¿no? El Toblerone, Toblerone. esos y unos helados que también venían así con nuecesitas. Esos dos productos yo los asociaba con el cine automáticamente, ¿no? Esa fábrica está ahí en el año de Juárez, cerca de Iztapalapa, y por Churubusco. Era Escalona, un producto Escalona, que era el comercial de los productos Escalona. Escalona es el mejor producto que ha exhibido en México de dulces, de chocolates, de gomitas, de... Sí, era producto, el comercial. Pero ya después llegaron otros ¿cómo se puede decir? Proveedores con menos calidad. También ahí fue debilitando mucho la dulcería, porque Escalona era en el primer nivel. Sí. El primer nivel. Sí. Los helados Holanda. Holanda, eran las copitas estas. Eran las copitas, inclusive te las podías llevar, ¿no? Las podías ocupar. Eso cuando se fue acabando, porque entraron otros proveedores con otros productos de pésima calidad. Así te lo voy a decir, de pésima calidad, ¿no? A ver, perdón. A la película de J.F. Kennedy, decíamos. J.F. Kennedy también fue una película muy sonada en México. La noche que se exhibió, yo estaba en el cine ya como administrador. Fuiste supervisor de películas. Y luego después ya... Le voy a contar cómo llegué de administrador. Yo conocí a Daniel Treviño, señorón, en operador de teatros, que era programador de operadora de teatros. Yo lo saludaba, señor, pero en una ocasión él se fue a trabajar a videocine, y yo estaba en videocine como supervisor de películas. Y el día que él se fue de videocine, me encontró entrando yo entraba a la oficina y él salí, y me dijo: ya me voy, ya no voy a estar aquí en videocine. Le digo: bueno, señor, que le vaya muy bien. Me dice: el día que tú me veas en un puesto alto, ve a buscarme y te voy a ayudar. Entonces su yerno, ahorita no me acuerdo cómo se llama, era gobernador de Veracruz, lo puso como director de operadora de teatros. Y yo no quería ir a verlo. Me aventé casi un año sin ir a verlo. El día que lo fui a ver, me regañó: ¿por qué vienes hasta ahora? Si es que, no, yo te dije que en cuanto vieras que yo estuviera en un puesto, vinieras a verme. Pero no hay problema. Yo voy a salir fuera, regreso en tal fecha, y aquí te quiero ver en mi oficina, tales horas. Y pasó otra cosa, me salí, me dice su secretaria, dice: ¿qué le pasó? Que le digo: no, pues que venga tal día a la 1 de la tarde. No, va a estar muy ocupado, ven en la tarde. Y le hago caso a la secretaria. Y voy en la tarde, me vuelve a regañar.
Siempre cité a la 1, no cité a las 6 de la tarde. No, pues es que su secretaria, no, ¿quién te dijo que vinieras? ¿Ella o yo? A la 1, no, pues usted, ¿por qué no viniste? Pero vamos a qué tema es. Le habló al director, el jefe de administradores, en aquel tiempo administradores, ahora le llaman gerentes. Armando Sánchez Mancio viene acá. Yo conocí a Sánchez Mancio. Cuando él era administrador, yo era supervisor de sus películas, estuve trabajando mucho con él. Ponme a Felipe a trabajar en los cines. Tú ponle un cine ya. Sin examen de nada, nomás dijo ya. Ponlo a trabajar. De facto. Ponlo a trabajar. Sí, señor, está bien. Ya salimos los dos. Oiga, pues, ¿cómo le hizo para eso? No, pues, me dijo que no me ayudaría. Y yo no tenía mucha amistad con Alain Treviño. O sea, pero es que a lo mejor ya tenía el conocimiento previo de cómo trabajabas. Sí. Entonces, me dio chance de trabajar como administrador y ya pues empecé yo a cubrir vacaciones un mes en el Cine México, un mes en Linterna Mágica, un mes a Tales. Así nos fuimos. Y todo el tiempo fui cubriendo vacaciones de los administradores. Y la verdad, llegué a ser el mejor administrador de ellos en esa época. Pues, pero la película, decíamos de la película... Kennedy, yo estaba de administrador en el Cine Paseo y Reforma. Cine Paseo y Reforma. Se exhibió la película, las películas se estrenaban en día jueves. Ahora se en viernes, antes era jueves. Pues ese día, el cine muy chiquito, 540 butacas. Función de las 10 de la noche. Una fila tremenda, el cine a reventar. Ya no había otra función. Pues la gente no la pudo contener, se me dio portazo y se metió sin pagar la nota. Sentados en el piso, en los escalones, donde fue. Pero ellos querían ver JF Kennedy. ¿En qué cine fue? El Paseo. El Paseo. En Reforma. Reforma. El Cine Reforma, el Paseo. No, yo tuve unas experiencias muy buenas. Unas anécdotas. Me decías del temblor del 85. Bueno, vino el temblor del 85. Bueno, un día antes, el 18 de septiembre del 85, hacen la premiere de la película Gabriel Paloma de José José. En el Real Cinema estuve yo, en la alfombra roja. Terminamos la premiere, ya salimos. Yo sentí un clima medio tenso, raro a esa hora. ¿Te imaginas a las 11, 12 de la noche que saliste de la premiere? Pero yo sentí así como... Algo... Ya el otro día viene, ¿algún presentimiento? O sea, el otro día viene el temblor y exactamente el Cine Real Cinema estaba en el Cine Regis, a una cuadra. O sea, yo estaba a una cuadra enfrente. Sí. Y al otro día pues vino el temblor y ya no se exhibió la película de Gabriel Paloma, ¿no? Una semana después ya fue la película, se estrenó, yo me tocó supervisarlo en el Cine Insurgente 70, que está ahí en la glorieta Insurgente del Metro. Ese día, jueves, se sintió un movimiento telúrico. Y la gente salió espantada del cine. Había psicosis. Sí, la gente estaba así. Y la película también tuvo un éxito tremendo. Pero la gente, yo recuerdo que la gente no, porque yo también viví en esa época, en ese lugar, no estábamos a gusto, andábamos tristes, sí, pero la gente espantados. Pero la gente tenía que divertirse, se iba a divertir al cine, quería salir, era una salida para desfogar de esa tensión y pues es una zona sísmica, pues, pero nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir el temblor del 85 y ver los fenómenos que se dieron y sobre todo los edificios que cayeron. No, si recuerdas, una semana antes hubo una granizada, una semana antes del temblor del 85, fue una granizada que se estaba así de alto el granizo en el centro, en la calle. O sea, también fuera de lo normal. Sí, fuera de lo normal, y fue una semana antes del temblor. Okay. Fue una granizada de aquellas que estaba así de alto en las calles de granizo. Y después vino el temblor del 85. Y regresemos al cine. Algún día me comentábamos en las pláticas de familia que en un cine en el estado, Tulyehualco, ¿dónde fue? Donde uno se quería meter en su caballo. No, en Tulyehualco, me tocó ir a supervisar a Tulyehualco. Y bueno, relativamente mi vestimenta siempre ha sido así, ¿no? De traje y corbata. Y así fuera al cine más
piojito, yo llegaba así. Y la gente me decía, bueno, ¿por qué vistes así? Aquí no puede, pues aquí ven como normal, ¿no? Y esa vez yo me fui a Tuyahualco el fin de semana. Y llegó un cuate con su caballo y se metió hasta dentro de la dulcería del caballo. Y yo no, y este señor, no, es que es tu cabrón aquí del pueblo y así se porta aquí, no sé qué. Pero a mí me vio de corbata y creyó que yo era un inspector de salubridad, alguien importante. Y que le digo, oye, pues retírese, ¿no? Sí, perdón, ya se agarra su cabeza y se sale, ¿no? Pero así como que me vieron que yo era algo, pues inspector, para decirlo, ¿no? Para decirlo, un inspector que andaba a su prisión del cine, que lo iba a clausurar porque tenían las anomalías de meterse a caballo o X cosa, ¿no? Okay. Y ese día el administrador me llamó y me dijo, no le digas que eres el interventor, que eres el supervisor. Tú déjalos que se queden creyendo que tú eres el inspector. Para tener más el control. Para tener el control más de la gente y de todo el pueblo, ¿no? Pero así la gente. Esas son anécdotas, vivencias que tú... Cuando yo, este día, te voy a contar una que también me tocó en el cine Molinito, allá por Naucalpan. Me fui a trabajar allí con una película de Inna María, que ya después de exhibirse tremendamente en la Ciudad de México, la sacaban a la provincia para que la gente pues, lo viera, ¿no? Pero es que ahí en los cines había el rebote de boletos. ¿Qué es que consiste? Pues consiste, muchas veces el mismo administrador lo hacía, ¿no? Nosotros como supervisores teníamos que llegar nosotros a las 3:30 de la tarde, al inicio de venta de boletos. Pero muchos no llegábamos a esa hora, pero yo sí llegaba a las 3:30 y empezaba con el primer número de boleto. Y los administradores o los dueños del cine, que eran los de provincia, pero ya eran dueños, ya no eran administradores, sino eran los dueños. Como el inspector no llega, que los inspectores no llegan a las 3:30, le metían un boletaje y la primera función la cortaban. Y ese boletaje no lo reportaban en la boleta, sino se quedaban con ese dinero. Y ya cuando tú llegabas, pues ya 50 boletos apenas, ¿no? Pero a lo mejor él ya vendió 100 boletos. Ya les avanzaban. ¿Sí? Y ya esa lana ya la tenían ellos, pero ya no se la reportaban en eso. Entonces cuando fui al Molinito, yo llegué temprano y empecé a la hora que empecé por el boletaje, pues, tenías que ir sumando, ¿no? Porque ahí cada media hora, cada hora tomaba su número para que fueran consecutivamente el boletaje. Okay. Entonces ellos vieron que yo llegué temprano y los tenían más supervisando y se enojaban, o sea, estaban molestos porque yo estaba muy al pendiente de lo que yo estaba haciendo, mi trabajo, ¿no? Y en la noche, cuando hicieron el corte, en esos cines se estilaba que te pagaban el porcentaje de la película en la noche. Pues me hicieron una travesura que me dieron el porcentaje en puros billetes de a peso. Pues estaba de ese tamaño, así. Y cuéntalos. Y a mí me contando el porcentaje. Oye, pues una bolsa, no, aquí no hay nada. ¿Cómo te lo llevaste? Vaya, me vale, ¿cómo te lo quieres llevar? Y andabas en camión. En camión. Entonces agarras una chamarra, lo que tú quieras. Y me subí al camión. Y ya vengo para el metro. ¿Cuánto era? ¿En pesos? En pesos, en aquel tiempo eran pues, unos 600 pesos. Pero puros de a peso. Y ahí vengo en el camión. Y se subían puros sardos que venían para el metro de Tacuba, ¿no? No, pues eran puros militares. Puros militares. Y eran como las 10 de la noche, ya tarde, ¿no? Ya tarde. Pero ok, te bajas del camión, te subes al metro y ¿cómo lo guardas? Entonces de ahí del metro tenías que tomar el metro de Tacuba hasta Ermita, porque yo vivía en Santo Domingo con Ramón. Y ahí tenías que, en Ermita tenías que tomar un pecero para irte a la casa. Y yo ponía esa lana aquí. O sea, eso me lo hicieron en el cine Molino. Antes, a ver, te tocó vivir el máximo esplendor de los cines en la Ciudad de México y el área metropolitana. ¿En qué año empezó a decaer esto y a qué le atribuyes? Porque decíamos que algunas salas que eran grandes las empezaron a subdividir
Bueno, es que cuando empezó a caerse las entradas de los cines fue cuando llegó el beta, VHS. O sea, el formato. Los formatos esos. Ahí empezó a bajar, porque pues mucha familia decía, bueno, compro una película o la rento, compro unas palomitas y la familia ve la película, y un gasto menos que ir al cine, ¿no? Además era una novedad, ¿no? Era una novedad tener Dos cines videocaseteras. La videocasetera. Vamos a hablar el cine, por si vamos a hablar de latino, Enorme. enorme. Sí, sí. Arriba le hace 2 salas y abajo le deja la grande nada más. Arriba es una sala de 500 gentes o 600 y abajo deja 1000 y tantas gentes. El Diana, 4 salas arriba, tenía 2053. Le haces 3 salitas chiquitas arriba y la de abajo la dejas. O sea, todos los cines se fueron dividiendo porque ya no había la entrada que había antes, ¿no? Ya no había el auge de gente, de público, sino que ya ni las filas. Ya ni las filas, ya nada, ¿no? Y también una ventaja que tenías 3 salas y exhibías 3 películas. Claro. Y el primero que hizo eso fue Carlos Amador con el cine el Palacio Chino. Palacio Chino. Ahí fue el que empezó a dividir. Él tenía salas hasta de 80 gentes en el Palacio Chino. Y hoy los cines están así en esas condiciones. Ahorita el Real Cinema lo hicieron 3, tiene 2 arriba y una de abajo, el Real Cinema. Y son salas de 180 o 200 gentes arriba y abajo tienes 500 gentes, ¿no? Pero también otro fenómeno que ayudó a que decayera la exhibición de las películas fue la piratería. Sí, la piratería empezó cuando la gente tomó... Que empezaron a filmar. La gente, los que empezaron con la piratería, se metían a las salas y empezaron a filmar la película en la pantalla, están aquí sus amaritas filmando todo el tiempo. ¿Y los llegaste a ver? Sí, lógico, se veía cómo estaban filmando. Y ya cuando veía las piraterías, pues a ver las cabezas de la gente que estaba delante del que estaba filmando, ¿no? Y salían de mala calidad, pero la gente las compraba. Con tal de que era la nueva, ¿no? La novedad. Y eso fue lo que fue acabando con las salas del cine, ¿no? Lastimamente. Yo todavía, la última vez que fui al Latino, cuando estaba completo, fui a ver la película de una novela de Isabel Allende que hicieron película, Salma Hayek. Sí. No es cierto, Salma Hayek no. Antonio Banderas, Winona Ryder, no recuerdo el nombre de la película, muy buena, muy larga, 3 horas casi. Y fue la vez que, digamos, yo ya más adulto, porque de esos cines iba cuando estaba más chavillo, para ella haber ido, pues digo, tendría unos 18, 19, pero ya como que dimensionaba más, porque además nos fuimos hasta atrás a verla hasta arriba, y yo me sorprendía del tamaño del lugar, ¿no? Es que esto es... Y la pantalla además dejaron de existir esas pantallas que eran gigantescas, ¿no? Fíjate que esas pantallas, ahorita recuerdo las películas que alguna vez pudimos apreciar, Tiburón, El Exorcista. Pues el cine latino fue el primer cine donde se exhibió la película Terremoto. Y era donde se percibía el sonido antes de que empezara a salir en la pantalla, lo percibías en las bocinas. ¿Cómo le decía? Showroom, Y eso fue un peliculón que duró buen tiempo ahí, el Terremoto, ¿no? Sí. Y fueron en la torre, ahí en el Latino. También hacían las 3D, ¿no? Ahí en el Real Cinema yo creo que fui a ver una, que te prestaban tus... Vale, si platicamos de un cine bonito y bien granote que fue el Palacio del Cine Roble, que ahora es el de la Cámara de Diputados, hicieron ahí, el Cine Roble, que está en Insurgentes y Reforma. ¿Es la Cámara de Senadores, el Caballito? Senadores, sí. No, el Caballito, bueno, frente al Teatro de Cuauhtémoc. Sí, cierto, en el Roble. En el Cine Roble. Ahí se estrenó la película Las Ficheras. Otro. Que fue un fenomenal. Y fíjate, para que la película Las Ficheras en el Cine Roble tuviera un éxito, es que el Cine Roble ponía por película americana. Ahí no exhibían películas nacionales. Y ahí se estrenó Las Ficheras. Y yo la fui a ver en el estreno el jueves. Me tardé para entrar, no te imaginas.
Otro. Esa sería como del inicio de esa época de cine. Sí, ficheras, de ¿no? los- Sí, empezaron ahí la sexicomedia. La sexicomedia, Ajá. Eso con fue por Alfonso ahí en el 80, Sayas, por los 80, 81, por ahí. Jorge Rivero, Sasha Montenegro, Sí, Isela sí, Vega, sí, 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 Angélica sí. Chaín, Nano Tuntún, ¿no? Lalo el Alfonso Sayas, mismo, Lalo el Mismo, mismo, Alfonso Sayas, Andrés García, Chattanooga, ¿no? Chattanooga. ¿Qué retrovisor? Sí, sí, sí. Y ahí pues también ese cine de Pollo Roble, pues también el que tuvo mucho éxito con esa película fue el Cine Olimpia. Ujú. El cine Ahora es una Olimpia. plaza de souvenirs y todo, el Cine Olimpia, que está en Independencia y por cine. Hace unos meses me dio mucha tristeza llegar a la Plaza Ciudadela. Inclusive hasta le tomé una fotografía. El cine Ciudadela. El Cine Ciudadela Está súper abandonado. está abandonado y ahí ese cine tuvo un éxito con la aventura del Poseidón. Aquella película del barco que Ujú. Sí. era un peliculón, las aventuras del Poseidón, ahí en el cine. También lo trabajé como administrador, pero en otra época más adelante, ¿no? Ya por último, había un cine, el Savoy, El Savoy sí existe todavía. El pero Savoy. había funciones desde el... Todos los días, Todos desde las 10 de la mañana. Desde la mañana. Ahí, ahí te convenía trabajar ese cine porque te pagaban 2 sueldos. ¿Por qué? Entrabas a las 10 de la mañana, cortabas a las 3 y a las 3 entraba el otro turno y te pagaban 2 sueldos. Si tú estabas todo el día, ganabas 2 sueldos al día. Pero era el cine Savoy, todo el día había funciones. Todo el día. Y ahorita lo tienen nomás, hoy lo trabajan con un mini proyector, Ujú. es lo que lo están trabajando. Ya no tienen el proyector grande, es un mini proyector, ya son películas para adultos, de Ujú. 5X. Como el Teresita o Teresa. El Teresa tenía este tipo de películas, pero si tú te acuerdas que en la época de Semana Santa siempre te pasaban películas de ¿cómo se llama? Las películas de... ¿Cómo se llaman? ¿Cuál? Del manto sagrado, todas esas Ah, películas. de esos temas. De esos temas. Los temas religiosos. Y cuando no, pues era puro porno. Ya después ya pasaba esa época y ya le entraba la porno. Era un contraste. Bueno, los cines pornos era el Savoy, Savoy. el Venus, Ujú. el Río, el Marilyn Monroe que está en Tacubaya. Eran eran 5 cines, pero eran los que pasaban pura porno. ¿Y qué tiempos aquellos de las películas eróticas de Silvia Cristel, Emanuel? Emanuel y François ¿A qué hora las pasaban? A las a 11 las 12 de la noche. Pero recuerda que te exigían tu cartilla, Sí, claro. o sea, no pasaba cualquiera, o sea, sí No, te a mí me llamaba la exigían. atención porque yo vivía cerca de unos cines gemelos, ahí en Avenida 101, hacia... Eran los cines de los... Perdón, de los horóscopos, bueno. O sea, esos eran los sindicatos. Ajá. Sagitario, Libra. Ahí en esos me acuerdo Ajá. que yo iba con mi primo a ver a Matinés y nos pasábamos un rato viendo, porque estaban los cárteles de las porno y les ponían sus partes negras, ¿no? Les tapaban, Sí, les con tapaban. rectángulos negros y ahí estaban diciendo, ay, nomás de babosos. Emanuel y François fue una de las primeras películas que llegó a México. Silvia Cristel, ¿verdad? Silvia Cristel. Ya falleció hace como 2-3 Y años. y era una película de Emanuel Negra, La Vuelta al Mundo con Emanuel que era la misma actriz, pero la película que mejor actuó fue en la de... Pues había Emanuel 1, Emanuel. No, o pero sea, ¿cómo se llama? Lo hacía de una espía, no sería Matajari, ¿no? ¿verdad? Matajari, ¿no? Sí, Ah. sí, sí fue Matajari. Matajari, porque sí fue un Silvia espía en la Cristel. Segunda Guerra Mundial. Sí, fue Silvia Cristel, esa la exhibieron en el cine que está ahí en Tamaulipas y en Nuevo León, que es el Cine Plaza. Cine Plaza. Que ese cine el dueño es Alatriste, Gustavo Alatriste. ¿Y qué personajes del cine llegaste a conocer en tu trabajo como... Pues mira, yo como mi trabajo, ya pues que me voy a mi trabajo de seguros, que también Trabajabas en el día de en seguros, el de cine, tarde, pero noche, era el cine, o sea, también era cine. Yo iba a los Estudios América a ver los productores para cobrar el seguro de las películas. Roberto G. Rivera, Roberto Flaco Guzmán, El Castillo, ¿cómo se llama?
Muchos. Los Almada. Vamos Almada, Antonio Aguilar, Valentín Trujillo, Rodolfo de Anda, bueno, toda la familia de Llanas del cine, todos son de cines, Rodolfo, Raúl, Gilberto, que es escritor y director, y últimamente que acaba de fallecer el hijo de Rodolfo de Anda, Gutiérrez, ese chavo también es muy buena onda, un gran amigo mío. Y todo eso, o sea, las Américas, pues el cine, los Estudios América los pasé, yo me paseaba como Pedro por mi casa, porque yo llegaba y entraba y veía todo lo que había en los estudios, ¿no? Los estudios Churubusco también los pasé por todos lados, ¿no? Bueno, pues es una gran charla que tuvimos la oportunidad de que nos dieras de recordar los tiempos aquellos de los cines de la Ciudad de México y el área metropolitana, y a nuestra mente llegó esa mirada, esa nostalgia, esa melancolía que es ver en retrovisor hacia atrás, y que hoy en día pues es una persona como nosotros, ya pensionada, ya retirada de toda actividad, y ahora nada más nos dedicamos a recordar. Y esa fue así como en TX TV despedimos esta sección. Le agradecemos infinitamente que nos hayas compartido tus vivencias, tus experiencias, tus anécdotas, y que podamos ilustrarnos. Y ojalá más adelante podamos contar con alguien más que nos quiera platicar su retrovisor, su mirada. Y es todo por hoy. Que tengan bonita tarde. Saludos.